Los aplausos pronto cesaron y Shikaru ordenó a todos los ninjas que regresaran y comenzaran a reconstruir sus tiendas, y también comenzó a colocar personas en guardia y patrullas una vez más. No había tiempo que perder en la guerra, ya que el enemigo no permitía ni siquiera pensar en un momento de descanso. Kazuo regresó a su propia tienda, que afortunadamente había sobrevivido al incendio esta vez por un golpe de suerte. Al entrar, Kazuo tomó una vez más el pergamino de liberación de agua y comenzó a estudiarlo. Los términos utilizados para explicar cómo funcionaba el jutsu eran bastante oscuros y difíciles de entender. Sin embargo, utilizando el conocimiento de su cuerpo y el proceso de eliminación, Kazuo rápidamente dedujo lo que significaban las palabras. Por supuesto, todavía tenía que probar el jutsu de verdad. Sin embargo, decidió esperar hasta mañana en caso de que sucediera algo más que hiciera que repitiera el día, si aparecía algún peligro nuevamente. Entonces necesitaba mantener su condición y niveles de chakra. Por favor, deja que este día de mierda pase, pensó Kazuo mientras soltaba un largo suspiro. Sentado en su cama, Kazuo leyó el pergamino del jutsu de la bala de agua una y otra vez hasta que lo memorizó en su totalidad y analizó tanto como pudo. Todo lo que quedaba era poner la teoría en práctica y realmente hacer el jutsu. Mientras enrollaba el pergamino y lo cerraba, Kazuo se levantó y salió de su tienda. Al mirar la luna que había llegado a lo más alto del cielo, supo que solo era cuestión de minutos antes de que el día terminara. Y justo cuando esos pensamientos pasaron por su mente, un sonido de notificación similar a una campana sonó en su cabeza y un panel holográfico apareció ante él. Regresando rápidamente a la tienda, Kazuo se sentó antes de comenzar a leer el texto que tenía frente a él. Timbre. El usuario ha completado una misión. El usuario ha completado una misión secreta. Consulta el menú de misiones para ver las recompensas. Al leer el texto rápidamente, los ojos de Kazuo se abrieron por un momento mientras su ritmo cardíaco aumentaba. Una misión secreta, pensó Kazuo antes de abrir rápidamente el menú de misiones del sistema. Misiones. Sobrevivir el día. Recompensas. Un jutsu elemental de rango C. Reclamar. Misión oculta. Elimina a 3 o más ninjas enemigos. Recompensa. Punto de mejora de estadísticas menor. Pergamino de jutsu aleatorio de rango D. Afirmar. La expresión de Kazuo cambió rápidamente a una de alegría por las recompensas antes de presionar rápidamente el botón de reclamo. Al usuario se le ha otorgado un jutsu elemental de rango C. Por favor seleccione. Estilo de fuego, jutsu de gran bola de fuego. Estilo de agua, jutsu de clon de agua. Estilo tierra, jutsu escondiéndose como un topo. Estilo de viento, gran avance. Estilo relámpago, jutsu de bola de relámpago. Al mirar las opciones, Kazuo rápidamente comenzó a analizar cada una y a ver qué podía recordar sobre ellas del programa. El estilo fuego es inútil, es prácticamente inutilizable en combate al menos en el rango C, es bastante fácil de esquivar y además atrae mucha atención, pensó Kazuo antes de pasar a la segunda opción. Los clones de agua definitivamente están ahí arriba en términos de usabilidad. La pregunta, sin embargo, es si son un aumento masivo en comparación con los clones regulares. Aunque una combinación de clones ilusorios y clones de agua podría ser una muy buena estrategia para tomar al enemigo con la guardia baja. El problema radica en mis reservas de chakra, como máximo podré hacer 2 y eso podría incluso ser demasiado. Kazuo pensó antes de decidir descartar esta opción también. El estilo viento es genial, sin embargo, no es algo que me resulte particularmente útil, lo mismo ocurre con la bola de relámpago. Ya tengo un jutsu de rango C para atacar con una bala de agua. Esto deja al estilo tierra escondido como un jutsu de topo, pensó Kazuo antes de analizar rápidamente todos los beneficios del jutsu. Poder escapar de los enemigos yendo a las profundidades del subsuelo ablandando la tierra y después de haberla atravesado, la tierra vuelve a su estado habitual, lo que la hace indetectable. Uno tendría que ser un yuga o un gran sensor de chakra para poder encontrarme. Es uno de los mejores jutsu para la supervivencia, comparado con los otros es bastante mejor. Kazuo pensó antes de soltar un suspiro. El jutsu de invocación hubiera sido mejor, pero de estas opciones, esta es definitivamente la más útil hasta ahora, pensó Kazuo antes de seleccionar rápidamente el jutsu.
El usuario ha seleccionado Jutsu de escondite de tierra, esconderse como un topo. Procesando. Al usuario se le han otorgado los conocimientos necesarios para realizar el Jutsu. Cuando ese texto apareció frente a él, Kazuo sintió un pequeño dolor en su mente mientras un montón de información le era transferida. Al usuario se le ha otorgado un Jutsu de rango de aleatorio. Timbre. El usuario ha obtenido Jutsu Shuriken de papel. Otra avalancha de información ocurrió en la mente de Kazuo mientras le transferían toda la información sobre el Jutsu del sistema. Soltando un suspiro después de unos momentos cuando el dolor finalmente desapareció, Kazuo abrió su pantalla de estado. Estadísticas. Nombre, Kazuo. Edad, 12. Raza, humana. Fuerza, D. Resistencia, D. Agilidad, D. Inteligencia, B. Carisma, C. Chakra, D. Puntos estadísticos de calificación menor, 1. Habilidades. Bucle temporal, nivel 1. Academia Taijutsu, nivel 8 décimos. Academia Shurikenjutsu, nivel 9 décimos. Jutsu de clonación, nivel 5 décimos. Jutsu de sustitución, nivel 5 décimos. Jutsu de transformación, nivel 5 décimos. Jutsu de esconderse como un topo, nivel octubre de 10. Jutsu Shuriken de papel, nivel octubre de 10. Al leer el panel de estado que tenía frente a él, una sonrisa apareció en el rostro de Kazuo. Cuando el sistema otorga un jutsu, ya está dominado, pensó Kazuo mientras la euforia estallaba en su interior, provocando que una amplia sonrisa se extendiera en su rostro. Al observar el punto de estatus que había ganado, Kazuo comenzó a pensar en su próxima decisión. Sin embargo, no tuvo que pensar mucho para tomar una decisión. Actualmente, incluso si aumento mis estadísticas como fuerza o agilidad en un solo grado, realmente no obtendré un impulso significativo en la capacidad de combate. La única estadística que podría darme eso es chakra, lo que me permite usar más mis jutsu. En la última batalla, ni siquiera usé ningún jutsu por el simple hecho de que solo tendría 3 usos como máximo antes de quedarme sin ellos y por eso tuve que guardarlos. Pensó Kazuo antes de usar rápidamente el punto de estado. Chakra, D. De repente Kazuo sintió una oleada de energía desde el interior de su cuerpo que rápidamente se estabilizó unos segundos después. Al revisar sus reservas de chakra rápidamente descubrió que el aumento de hecho había sido significativo. Había pasado de las reservas de chakra del nivel genin más bajo a un genin de rango medio. Había triplicado efectivamente su chakra. ¿Qué tan bajas estaban mis reservas de chakra?, pensó Kazuo mientras sentía la necesidad de maldecir al antiguo dueño de este cuerpo. Kazuo ordenó sus pensamientos por unos momentos antes de finalmente decidir que era mejor descansar bien por la noche antes de despertarse temprano mañana para probar su recién adquirido jutsu. Apoyó la cabeza en lo que ni siquiera podía llamarse una almohada. Kazuo una vez más condenó a este mundo y finalmente se durmió. Cuando la luna cayó y justo antes de que el sol pudiera brillar sus primeros rayos, Kazuo se despertó una vez más. Tan pronto como se despertó, se dirigió al campo de entrenamiento. Había dormido con su equipo de combate, sin confiar en absoluto en la seguridad del campamento. Quitarme mi equipo de combate como lo hizo ese idiota cuando tomé control de su cuerpo no es una decisión que voy a tomar, pensó Kazuo mientras caminaba hacia el área de entrenamiento que había usado ayer. Parecía que no era el único que se había despertado temprano para entrenar, ya había algunas personas haciendo katas de taijutsu o practicando su shurikenjutsu. Kazuo caminó hacia un área más apartada antes de sacar una etiqueta de explosión de su bolso antes de detenerse. Si inyecto chakra en esta cosa, lo más probable es que explote, ¿no? ¿Cómo puedo evitarlo para poder hacer un shuriken explosivo?, pensó Kazuo antes de volver a colocar el shuriken y decidir usar primero su otro jutsu. Una señal con la mano fue suficiente antes de que Kazuo sintiera que el suelo debajo de él se volvía más suave y cayera bajo tierra. Gracias a la información y el dominio que había adquirido del jutsu del sistema, ya sabía cómo navegar y las señales manuales del jutsu se habían reducido al mínimo. Viajando bajo tierra por un par de metros hacia el frente, Kazuo se dirigió hacia arriba y saltó del suelo. Es genial, la velocidad con la que puedo usarlo también hace que pueda aplicarlo al combate inmediatamente y no tenga que entrenarlo hasta que sea utilizable. Los trucos son realmente lo mejor,
pensó Kazuo antes de comenzar la siguiente parte de su entrenamiento. No tenía ningún papel normal consigo en ese momento, por lo que el Jutsu Shuriken tendría que esperar. Sin embargo, todavía tenía otro jutsu que practicar. El jutsu de la bala de agua. Formando las señales con las manos tan rápido como pudo, Kazuo siguió las instrucciones dadas en el pergamino mientras sentía que su chakra se reunía en la parte posterior de su boca. Manipular este chakra era fácil considerando que la mayor parte del trabajo se hacía con las señales con las manos y entonces todo lo que tenía que hacer era reunir suficiente chakra en la parte posterior de su boca y usarlas. Señales con las manos para transformar ese grupo de chakra en una bala de agua. Después de unos momentos, Kazuo sintió que su boca estaba a punto de estallar, lo que hizo que se apresurara y realizara el jutsu, tratando de sacar la bala de agua de su boca. Sin embargo, llegó un paso demasiado tarde. La bala de agua explotó en su propia boca, explotando por completo la cabeza de Kazuo y provocando que una lluvia de sangre y materia cerebral se extendiera a su alrededor antes de que su cuerpo cayera al suelo con un sonido sordo. Resoplido asterisco resoplido. Despertándose sobresaltado, Kazuo se encontró despertando una vez más tal como lo había hecho menos de una hora antes en su tienda, justo antes de que el sol saliera en el horizonte. Morí por arruinar un jutsu de rango C, pensó Kazuo desconcertado consigo mismo. Esta vez ni siquiera se había encontrado con un enemigo y había muerto, por sus propias manos además. Un escalofrío recorrió su cuerpo al recordar las últimas sensaciones antes de su fallecimiento. Mierda, eso no fue divertido, pensó Kazuo antes de suspirar y levantarse de la cama una vez más. Sin embargo, en lugar de apresurarse al campo de entrenamiento esta vez, rebuscó en su mochila antes de encontrar un pequeño cuaderno sin usar que tomó y luego se dirigió al campo de entrenamiento. Una vez allí, regresó a su lugar apartado antes de decidir que finalmente era el momento de practicar ese jutsu shuriken. Sacando un trozo de papel del cuaderno, Kazuo comenzó a usar chakra para doblar el papel. El proceso fue mucho más rápido que si lo hiciera con las manos, lo sintió como un movimiento instintivo que había podido hacer toda su vida. En un segundo, Kazuo tenía un shuriken de papel afilado en su mano. Agarrando el shuriken, lo arrojó a un tronco de madera frente a él. El papel se clavó profundamente en la madera aunque no salió por el otro lado. Es mucho más afilado que incluso los shuriken de metal, lo más probable es que se deba al chakra que mejora las propiedades del papel. Este solo fue un original creado por Conan, también los cubrió con aceite para que fueran destruidos por el agua, eliminando la principal debilidad del jutsu. Kazuo pensó antes de sentarse y comenzar a analizar la información que había obtenido del jutsu. Si analizo el proceso real en lugar de usar el movimiento instintivamente, entonces podré entender el concepto detrás del jutsu de papel, lo que básicamente me otorgará una especie de Kekkei Genkai. Kazuo pensó, sin embargo, mientras profundizaba en la información que había obtenido, rápidamente descubrió un problema. Mi control de chakra es demasiado bajo para hacer algo de esto, la única razón por la que puedo realizar el shuriken es probablemente porque el sistema me ayudó a hacerlo por instinto, pensó Kazuo antes de soltar un suspiro y agregar otro objetivo a su lista de lo que tenía que entrenar. Levantándose del suelo, Kazuo realizó los sellos manuales para el jutsu de bala de agua una vez más, tratando de manejar el chakra tan cuidadosamente como pudo esta vez. Llevándolo a la parte posterior de su boca y dejando que las señales de la mano guíen su chakra para realizar un cambio de naturaleza y convertirlo en chakra de liberación de agua. Esta vez, sin embargo, avanzó más en el proceso. Estallido asterisco. Un segundo después se produjo otra lluvia de materia cerebral. Al despertar una vez más, Kazuo sintió ganas de destrozar todo lo que le rodeaba. Tomando respiraciones profundas y lentas, Kazuo calmó rápidamente sus emociones. El entrenamiento de control de chakra está en la cima de la lista, esos bastardos del cuerpo ni siquiera nos enseñaron a caminar sobre el agua e incluso caminar sobre los árboles es bastante malo en el mejor de los casos, pensó Kazuo antes de levantarse de la cama y dirigirse al campo de entrenamiento una vez más. Decidiendo que hoy y todos los días siguientes estarían dedicados al entrenamiento de control de chakra hasta que lograra al menos caminar sobre el agua de manera decente. De regreso al campo de entrenamiento,
Kazuo encontró rápidamente un árbol en el borde del área y comenzó a caminar sobre el árbol. Su equilibrio apenas podía considerarse estable mientras caminaba hacia arriba y hacia abajo del árbol. Un pequeño empujón probablemente lo arruinaría y haría que cayera al suelo. Kazuo pasó 3 horas simplemente caminando sobre el árbol antes de escuchar una notificación parecida a una campana. Timbre. El usuario ha adquirido la habilidad caminar entre árboles. Caminar entre los árboles, 5 décimos. No cambió mucho incluso después de obtenerlo, su maestría permaneció igual que antes de que el sistema le diera la notificación. Adquirir una habilidad a través del trabajo duro no mejora lo que estás tratando de hacer y simplemente muestra tu nivel actual de maestría. Tal vez en el futuro una misión podría darme un punto de mejora de habilidad, pero incluso entonces sería mucho más útil intentar usarlo en bucles de tiempo que cualquier otra habilidad. Pensó Kazuo antes de sacudir la cabeza y continuar su entrenamiento. Continuó durante 2 horas más antes de quedarse sin chakra y tuvo que recostarse en el pasto para descansar. La idea de suicidarse pasó por la mente de Kazuo, sin embargo rápidamente la eliminó de su mente. Morir fue divertido, de hecho, fue horrible y Kazuo no quería pasar por eso voluntariamente, ya había muerto 2 veces hoy debido a sus propios errores. Mientras descansaba en un trozo de hierba debajo del árbol en el que había estado entrenando, vio a un shinobi que venía hacia él. Kazuo, el comandante te ha llamado, dijo antes de darse la vuelta y marcharse. Ese maldito Hikaru no puede dejarme en paz, pensó Kazuo mientras se levantaba del suelo y comenzaba a caminar hacia la tienda del comandante. Si yo fuera él, también me habría monitoreado a mí mismo. Lo más probable es que la aldea tenga archivos sobre las habilidades de todos sus shinobi y el sentido del chakra definitivamente no está en el mío, lo que haría que cualquier comandante con una cabeza decente sobre sus hombros se volviera cauteloso. Sin embargo, ha decidido no eliminarme y, en cambio, usarme como una forma de motivar al campamento y elevar su moral, al mismo tiempo que tiene una buena excusa para monitorearme casi constantemente. Los pensamientos zumbaban dentro de la cabeza de Kazuo mientras analizaba la situación en la que se encontraba. Suspiro asterisco. Soltando otro suspiro, Kazuo pensó, ¿realmente me voy a poner gris a los 12 años, no? Unos minutos después, Kazuo apareció ante la tienda del comandante, viendo al mismo guardia que antes. El comandante me llamó, dijo Kazuo y el guardia no lo detuvo esta vez. De hecho, Kazuo podía verlo en el comportamiento del ninja, ahora era respetado por él. Maté a un compañero ninja de hoja, pero ninguno de ustedes lo vio. Me pregunto cuál sería su expresión entonces, pensó Kazuo en tono de broma antes de entrar a la tienda del comandante. Una vez dentro vio que había sido completamente restaurado y parecía casi exactamente igual que antes de ser incinerado. Pero hubo una novedad, la presencia de otro hombre de pie junto al comandante. Minato Namikaze, ¿qué sigue haciendo por aquí?, pensó Kazuo antes de apartar la mirada naturalmente y mirar al comandante. Usted llamó, comandante. Hikaru permaneció en silencio por un momento antes de asentir con la cabeza. Así es, como dije antes. Te tomaré bajo mi protección, así que quiero que estés a mi lado y observes todo lo que haga de ahora en adelante e intentes aprender lo más que puedas, dijo Hikaru antes de señalar una silla que había sido colocada a unos metros de él. Ya veo, sería un honor, señor, dijo Kazuo haciendo una reverencia de 90 grados al hombre y sosteniéndola hasta que Hikaru le dijo que se enderezara. Ahora Kazuo finalmente se giró completamente hacia Minato, mostrando claramente su curiosidad hacia los 2 shinobi. Minato al ver esto le dio a Kazuo una cálida sonrisa y un saludo. Hola. Soy Minato Namikaze, un placer conocerte, dijo Minato antes de caminar hacia Kazuo y ofrecerle un apretón de manos. Kazuo miró su mano por una fracción de segundo antes de tomarla y torcer su expresión. La mirada en su rostro cambió a una de admiración, casi como si sus ojos brillaran mientras miraba a Minato como si el hombre fuera una especie de dios para él. Soy el señor Kazuo, he querido conocerlo durante tanto tiempo, usted es mi ídolo, dijo Kazuo mientras estrechaba rápidamente la mano de Minato, lo que provocó que la sonrisa de Minato se contrajera. Rascándose la nuca, Minato soltó una breve risa, claramente avergonzado por el gran elogio. Mientras tanto,
Kazuo quería suicidarse. Tengo que ser un fan. Construir una buena relación con él es necesario incluso si no va a suceder de inmediato. Necesito dejar una buena impresión. Solo soy una pequeña e inocente jovencita que lo idolatra. Ah, joder, quiero suicidarme, pensó Kazuo mientras mantenía su expresión de idolatría. Hikaru miró a los dos por un momento antes de volver su mirada a los papeles en su escritorio. Después de separarse de la mano, la sonrisa de Minato finalmente volvió a la normalidad antes de girarse para mirar a Hikaru. Me dirigiré a diferentes campos de batalla ahora, te deseo la mejor de las suertes, Hikaru-san, dijo Minato, lo que provocó que Hikaru levantara la cabeza y asintiera con la cabeza hacia Minato. Dándose la vuelta una vez más, Minato sacó algo de su mochila y se lo ofreció a Kazuo. Era un kunai de 3 puntas. Tomando el kunai en sus manos, Kazuo sintió que su corazón se aceleraba. Ah, gracias a Dios que mis esfuerzos dieron frutos, pensó Kazuo mientras le hacía una reverencia de 90 grados a Minato. Muchas gracias señor, lo atesoraré con mi vida, dijo Kazuo antes de enderezarse. Minato lo miró por un momento antes de darle una palmadita en el hombro. Si alguna vez estás en peligro de perder la vida, simplemente lanza este kunai y envía algo de chakra al mango y haré todo lo posible para venir lo más rápido posible y salvarte, dijo Minato con una sonrisa antes de salir de la tienda. Mientras avanzaba, los pensamientos de Kazuo inmediatamente dieron un giro. Las últimas palabras que Minato le había dicho. ¿Por qué demonios me ofrecería algo así? Es sospechoso, muy sospechoso, pensó Kazuo antes de tomar el kunai de 3 puntas y atarlo a su bolsa ninja. Girándose hacia el comandante, Kazuo asintió antes de caminar hacia su silla y sentarse. Pasaron las horas sin que Hikaru hiciera nada más que completar documentos y mirar un mapa. Por la tarde, 6 shinobi entraron en la tienda. Solo por el aire que los rodeaba, Kazuo podía adivinar que estaban en una posición alta, probablemente eran los capitanes de las diferentes divisiones shinobi. Venid aquí, os explicaré nuestro plan de ataque para mañana, dijo Hikaru mientras señalaba un mapa, lo que provocó que los 6 shinobi asintieran y se acercaran. Kazuo también se levantó con curiosidad y se acercó al comandante. Si me estás utilizando, entonces es justo que yo haga lo mismo, ¿no es así?, pensó Kazuo mientras tomaba su posición. Al estar al lado del comandante, aumentaba aún más su ya buena posición en el campamento después de la última batalla, aunque, por supuesto, el peligro también aumentaría proporcionalmente. Si antes Kazuo no hubiera sido un objetivo para los ninjas de la nube, ahora probablemente lo sería. Después de todo, se había convertido en un héroe del campamento, alguien que elevaba la moral del campamento. Hikaru le dirigió una mirada antes de volver a mirar el mapa, con los bordes de sus labios ligeramente levantados. Estamos aquí como todos saben, dijo el comandante mientras señalaba un pequeño claro en el mapa. Estaba rodeado de bosque, y más al noreste había una cadena montañosa con un pequeño claro en el medio que permitía el paso. Al otro lado del claro Kazuo podía ver lo que estaba marcado como la base de los ninjas de la nube. Mañana será una guerra en toda regla justo en el medio de este pasaje, por lo que pude predecir, y por eso el 90% de las fuerzas de combate del campamento irán allí a luchar. Lo que quiero es que un escuadrón se asocie con los Anbu y coloque explosivos en el otro lado de este pasaje tipo cañón, dijo Hikaru mientras señalaba la entrada del pasaje desde el lado de la nube. Si logramos hacer esto y detonarlos con éxito, entonces predigo una pérdida de alrededor del 30% de las fuerzas ninja de la nube, dijo Hikaru antes de señalar un lugar al lado del pasaje. Pero eso será solo el comienzo, toda la fuerza estará escondida aquí en este lugar y esperará las explosiones. Tan pronto como los ninjas de la nube se retiren, atacaremos. Pero eso no es todo. Enviaré a nuestro mejor escuadrón Anbu para atacar directamente su campamento y erradicar a cualquier ninja médico que tengan, reduciendo aún más sus posibilidades de supervivencia, dijo Hikaru mientras una sonrisa se apoderaba de su expresión. Bastardo loco, pensó Kazuo antes de que una sonrisa se apoderara de su expresión también, igual que la de Hikaru. Me gusta. En realidad no puedo usar esto para aumentar mi posición aún más. Kazuo pensó por un momento mientras un plan comenzaba a formarse en mi cabeza. En el primer turno,
veré cómo cambian las cosas. Si ganamos la batalla de manera abrumadora, simplemente puedo dejarla pasar. Sin embargo, si recibimos algún daño debido a errores de cálculo, simplemente podría suicidarme y hacer que parezca que pensé en la posibilidad de que pudiera existir el peligro específico, aumentando así mi posición en el campamento si lo que dije era correcto. No necesito ser tan inteligente como tú, Hikaru, simplemente me abriré camino hasta la victoria, sin importar cuántos turnos sean necesarios. Kazuo pensó interiormente, sin embargo, a pesar de su alegría, no cambió su forma de actuar exteriormente, pareciendo como si fuera un lago tranquilo, simplemente allí para observar y aprender de su comandante. Está bien, Hikaru, seguiremos tus órdenes, nunca nos has fallado después de todo, dijo un hombre de ojos blancos y cabello largo y negro que llevaba una diadema negra que había atado a su frente. Kazuo se giró para mirar al hombre y lo identificó rápidamente. Probablemente sea un yuga de la rama familiar, ya que se cubre la frente. Luego una risa estridente estalló por parte del siguiente capitán. Era una mujer con cabello corto y puntiagudo de color castaño y dos colmillos rojos pintados en sus mejillas. Sus iris y pupilas eran delgadas, casi pareciendo las de un gato en lugar de las que tendría un humano. No me digas. Los otros 4 shinobi sintieron con la cabeza, no tenían ningún rasgo discernible que Kazuo pudiera igualar con los famosos clanes de la aldea oculta de la hoja. Son ninjas de nacimiento civil o pertenecen a algún pequeño clan desconocido, pensó Kazuo mientras giraba la cabeza para mirar a Hikaru una vez más, quien asintió con la cabeza a los capitanes y los despidió. Hikaru se giró hacia Kazuo y le hizo un gesto con la mano, claramente desestimándolo también. No hay nada más que aprender hoy, puedes volver atrás. Kazuo asintió con la cabeza cortésmente y se dio la vuelta, abandonando la tienda del comandante y dirigiéndose directamente al campo de entrenamiento una vez más. Tenía que aumentar su nivel de caminar entre los árboles y rápidamente. Sería muy útil en un lugar como un cañón y no poder tener total precisión y dominio sobre él en un lugar así sería una disminución masiva en el poder de combate potencial. Volviendo al exterior, Kazuo caminó directamente hacia el campo de entrenamiento una vez más. Como se había quedado sentado quieto mientras estaba en la tienda del comandante y no había hecho nada, su chakra ya se había recuperado y estaba listo para otra sesión de entrenamiento para caminar por los árboles. Intentaré llegar al nivel 6 para el final del día y luego probaré el jutsu de la bala de agua otra vez. Estoy muy cerca de poder usar el jutsu, solo necesito probarlo unas cuantas veces más. De esta manera, incluso si muero, lo que espero que no sea el caso, podría tener otro día de entrenamiento para llevar la caminata por los árboles al nivel 7 y en ese punto, mi control de chakra debería ser lo suficientemente bueno como para poder hacer el jutsu de la bala de agua. Kazuo pensó para sí mismo mientras llegaba al área aislada una vez más y comenzaba su entrenamiento de correr y saltar por los árboles. Incluso había aumentado el nivel para permanecer simplemente en una pierna para que fuera más difícil y requiriera más control del chakra. Pasaron las horas y la medianoche se acercaba rápidamente. Afortunadamente Kazuo no había sido molestado por nadie hoy. Estar bajo el ala de Hikaru pareció ser una gran ventaja, ya que no tenía que salir a misiones de patrulla o de guardia. Al revisar su menú de estado una última vez, Kazuo vio lo que había intentado con tanto esfuerzo lograr durante todo el día. Caminar entre los árboles, 6 décimos. Ver el aumento de nivel confirmó el hecho de que realmente había mejorado al realizar su entrenamiento. Fue extremadamente gratificante ver realmente los frutos de su trabajo, y Kazuo lo consideró un beneficio importante del sistema, aunque no aumentó sus capacidades y solo le mostró cuál era su nivel de habilidad. También le dio una manera de motivarse y seguir adelante mientras otros caminaban en la oscuridad, sin saber exactamente si habían mejorado o no. Es hora de probar ese jutsu de bala de agua una vez más. Esta vez estoy más familiarizado con él considerando que casi lo logré antes de morir 2 veces antes y mi control de chakra debería ser mejor, aunque no en gran medida. Aún debería tener un efecto en el resultado. Kazuo pensó antes de tomar una respiración profunda y soltarla lentamente. Al mirar el tocón del árbol que tenía frente a él y que había elegido como objetivo,
Los ojos de Kazuo se agudizaron antes de comenzar a hacer señales con las manos rápidamente. Tigre, buey, tigre, rata. Kazuo terminó rápidamente la combinación, transformando el chakra que había reunido en la parte posterior de su boca y cambiándolo en liberación de agua. Luego, un segundo después, Kazuo abrió la boca y una bola de agua ovala salió disparada de su boca a gran velocidad, directamente al tronco del árbol al que había apuntado. Estallido asterisco. La bala de agua explotó al impactar el tronco del árbol y el sonido del agua salpicando y el de la madera al romperse se entremezclaron. Un segundo después, Kazuo caminó hacia su objetivo y miró el daño que había logrado hacer. Soltando otro suspiro, Kazuo sintió que ya se había convertido en un hábito como parecían ir las cosas para él en este mundo. Caminando hacia la tienda del comandante, Kazuo le hizo un gesto con la cabeza al guardia, quien se lo devolvió antes de entrar. Hikaru ya estaba despierto y mirando el mapa. El plan era que todos estuvieran despiertos antes de que terminara la hora y comenzaran a marchar hacia el paso. Buenos días, comandante, dijo Kazuo mientras le hacía una ligera reverencia al hombre antes de pararse a su lado. Hikaru simplemente asintió, con toda su concentración en el mapa. ¿Pasa algo, señor? Kazuo le preguntó al hombre con curiosidad. El problema principal sería si la nube envía menos del 50% de sus fuerzas al paso, lo que les permitiría aislarnos a los que estamos emboscados por ambos lados. Eso podría significar nuestra perdición, dijo Hikaru mientras señalaba el lugar donde se llevaría a cabo la batalla. Kazuo asintió con la cabeza mientras tarareaba. No creo que hagan eso a menos que tengamos un espía entre nosotros, dijo Kazuo, lo que provocó que Hikaru lo mirara. No soy un maldito espía, bastardo, pensó Kazuo. Sin embargo, no mostró ningún cambio en su expresión exterior. ¿Y por qué es eso?, preguntó Hikaru mientras una pequeña sonrisa se dibujaba en su rostro. Es porque sería demasiado arriesgado si fuéramos con un ataque frontal completo. Entonces el primer grupo de ninjas de la nube sería completamente aniquilado y, por lo tanto, posteriormente perderían también la segunda batalla, terminando todo el conflicto con una aniquilación total de las fuerzas de la nube, dijo Kazuo mientras tomaba lo que era un palo y señalaba ubicaciones en el mapa mientras explicaba su razonamiento. No eres tonto, ese es el caso. Sin embargo, siempre debes planificar para los espías en tiempos de guerra. Esa es la razón principal por la que colocamos los explosivos, para que pudiéramos reducir esa pequeña fuerza aún más a una fuerza lo suficientemente pequeña como para que fueran aniquilados en poco tiempo, dijo Hikaru antes de darse la vuelta y dirigirse a otra área de la tienda y agarrar lo que parecía su equipo de combate. Kazuo lo miró sorprendido. ¿También participarás en la batalla? ¿No es ilógico? Si perdemos a nuestro comandante, las tropas no sabrán a quién seguir y, por lo tanto, sufrirán una caída masiva de la moral. Kazuo le preguntó a Hikaru. Tenía genuina curiosidad por saber qué estaba pensando el genio del clan Nara. Eso es cierto, sin embargo necesitamos ganar esta batalla. La hoja actualmente está luchando por todos lados y por lo tanto tenemos muchas menos fuerzas con las que trabajar. La única razón por la que podemos permanecer como victoriosos es porque nuestro poder de alto nivel es mayor que el de las otras aldeas, dijo Hikaru mientras se equipaba y se sujetaba una bolsa ninja a la cintura. Si ese es el caso, entonces supongo que tiene sentido. Que participes en la batalla le dará a las tropas un impulso moral y les permitirá seguir tus órdenes más de cerca en caso de accidente. Siempre y cuando no caigas en la batalla, entonces en realidad es una ventaja, murmuró Kazuo antes de asentir con la cabeza hacia Hikaru. No sé si iría al campo de batalla si estuviera en tu lugar. Al final del día la pregunta se convierte en si sería más favorable para mí salvar mi vida o ganar esta batalla a cualquier costo, pensó Kazuo mientras se mantenía a un lado, esperando pacientemente las órdenes de Hikaru. Sal y dile a la guardia que informe a los capitanes de todos los escuadrones para que se preparen. Comenzaremos el ataque en media hora. ¿Media hora? Cuando ayer les dijo claramente a todos que sería dentro de una hora, está tratando de convertir cualquier información que pudiera haberse filtrado en algo inútil para el enemigo. Kazuo pensó antes de asentir con la cabeza y salir para informar al guardia Shinobi, que asintió rápidamente y se fue.
Kazuo ya estaba listo, aunque realmente no tenía mucho en términos de suministros que pudiera preparar y que serían útiles cuando comenzara la batalla. Ya hice 3 etiquetas de explosión arrugadas y Quen Shokan de papel, no tengo nada más que preparar, y reunir más suministros del campamento es difícil considerando el bajo suministro que tienen. Como genin mi rango en la obtención de suministros está en el fondo del barril, como máximo me darían kunai y shuriken normales. Kazuo pensó mientras estaba dentro de la tienda del comandante esperando a Hikaru. Momentos después el comandante Nara le hizo un gesto con la cabeza y juntos partieron. Todos los escuadrones shinobi ya los estaban esperando, armados hasta los dientes. Es hora de otra batalla, pensó Kazuo mientras miraba a los cientos de shinobi de hoja que estaban frente a él. Todos tenían expresiones de acero, listos para entrar en lo que podría ser la batalla final de sus vidas. La guerra es implacable con los débiles, pensó Kazuo apretando su mano. Sus pensamientos estaban más dirigidos a él mismo que al shinobi frente a él. Hikaru fue al frente y rápidamente dio sus órdenes y en cuestión de segundos, todo el ejército shinobi comenzó a correr fuera del campamento y hacia el paso a través de las montañas. Kazuo había visto que en el mapa estaba etiquetado como el paso Kijotsu. Otros equipos ya habían ido allí antes que ellos en secreto y habían colocado los explosivos y los ambu ya estaban escondidos alrededor del área para que pudieran saltar y abrirse camino hasta el campamento principal de la nube en caso de que el plan funcionara perfectamente. Sin embargo, Kazuo tenía dudas. Las posibilidades de que haya un espía o simplemente alguna variable incontrolable que no podemos hacer o que no conocemos son demasiado altas en un país extranjero, pensó Kazuo mientras corría junto a Hikaru. Los dos estaban en el medio del grupo rodeados por todos lados por shinobi. Era el lugar más seguro de toda la marcha, considerando que el enemigo tendría que enfrentarse a otro shinobi primero antes de llegar a ellos sin importar qué lado eligieran para una emboscada. La carrera duró aproximadamente 1 hora, no tomaron descansos y Kazuo claramente sintió su inferioridad en habilidad física cuando miró a los otros shinobi. Sin embargo, no podía dejar de correr y siguió adelante aunque sentía como si sus pulmones estuvieran en llamas y estaba completamente empapado en sudor por la carrera a alta velocidad. Finalmente, en el paso de Kiyotaka, el ejército shinobi pasó rápidamente al otro lado. Todo parece ir según lo planeado por ahora, pensó Kazuo mientras los 100 shinobi llegaban rápidamente al lugar donde se esconderían y esperarían la señal. La señal en este caso fue la explosión de la entrada del paso, haría un sonido lo suficientemente fuerte para que pudieran escucharlo claramente. Pasaron los minutos, y el estrés del shinobi de la hoja comenzó a aumentar rápidamente junto con él. Algunos incluso habían comenzado a orar antes de la batalla, con la esperanza de que Dios los salvara durante la próxima batalla. Dios es solo un maldito extraterrestre que está obsesionado con sus hijos, no hará nada, pensó Kazuo mientras miraba al shinobi que rezaba antes de soltar un bufido. En ese momento todo el ejército permaneció en absoluto silencio. Lo oyeron, una explosión ensordecedora antes de que una gran nube de humo negro se elevara rápidamente en el aire. Todos, avancen hacia la batalla, eliminen a cualquier enemigo que vean. Hikaru ordenó con voz fuerte, probablemente mejorada por su chakra para que todos pudieran escucharlo claramente. Ante sus palabras, los Shinboi se lanzaron rápidamente a las ramas de los árboles y comenzaron a saltar de árbol en árbol, acercándose rápidamente a la ubicación del enemigo. Apenas les tomó 1 minuto llegar, frente a ellos estaban las diezmadas fuerzas de la nube, sin embargo extrañamente sus números parecían bajos. Demasiado bajo. Ese bastardo realmente lo predijo, pensó Kazuo mientras una sonrisa se apoderaba de su expresión. Elimínenlos a todos rápidamente, no dejen a ninguno de esos bastardos con vida. La voz de Hikaru se escuchó una vez más antes de que los ninjas de la hoja lanzaran fuertes gritos de batalla y se lanzaran directamente a la cara de los ninjas restantes. Los shinobi de la nube observaban la gran cantidad de enemigos con expresiones sin vida. Ser abandonado por su propia aldea y ser utilizado como nada más que una distracción, lo más probable es que todos sean solo genin, pensó Kazuo con una mueca de desprecio mientras seguía al shinobi y entraba en la refriega él mismo. A su alrededor se oían choques de espadas y estallaban relámpagos.
Las dos fuerzas finalmente se enfrentaron entre sí. Mirando rápidamente a su alrededor, Kazuo encontró su primer objetivo. Era un joven ninja de la nube que estaba siendo atacado por Shinobi de 2 hojas. Haciendo un signo con la mano, Kazuo utilizó su nueva técnica. Estilo de tierra, técnica para esconderse como un topo, pensó Kazuo interiormente, enterrándose rápidamente bajo tierra antes de comenzar a moverse hacia donde había estado el ninja de la nube. Su movimiento bajo tierra era rápido, posiblemente incluso más rápido que por encima, aunque aún no lo había probado. Al llegar justo detrás del ninja de la nube, Kazuo asomó la cabeza por encima del suelo y vio que estaba en el lugar correcto. Extendiendo sus brazos sobre el suelo, Kazuo atrapó al enemigo por el pie. La sorpresa coloreó el rostro del ninja de la nube cuando miró hacia abajo y vio a Kazuo sonriéndole. «Nos vemos», dijo Kazuo antes de arrastrar sus piernas hacia abajo y dejar solo la parte superior del cuerpo sobre el suelo. Los ninjas de la hoja no desperdiciaron la oportunidad y rápidamente le quitaron la vida lanzándole docenas de kunai al cráneo. Moviéndose un poco hacia un lado, Kazuo regresó a la superficie. No tengo idea de por qué este jutsu y la decapitación se diferencian. ¿Puedes hacer las mismas cosas con solo esto?, Kazuo se preguntó por una fracción de segundo antes de mirar a su alrededor para ver si había enemigos a su alrededor. No había ninguno. Los ninjas de la nube estaban luchando por sus vidas con otros, e incluso entonces, la mayoría de sus fuerzas ya habían sido incapacitadas o asesinadas. Agachándose, Kazuo rápidamente agarró la bolsa del ninja de la nube y la ató a su propia cintura antes de dirigirse hacia otro cadáver. Solo se detuvo cuando tuvo 5 bolsas ninja atadas a su cintura. Si tenía más, disminuirían su capacidad de movimiento y lo ralentizarían. Dicen que la guerra es el mejor momento para ganar dinero, pensó Kazuo antes de mirar a su alrededor una vez más. Ya no quedaban ninjas de la nube. La batalla había terminado. Pero la guerra no era como la veía Kazuo hacia el norte. Allí, a cientos de metros de distancia, un enorme ejército, cercano al de ellos en número, corría hacia ellos. No podrían simplemente darse por vencidos, pensó Kazuo, aunque sabía que ese deseo suyo no era más que una quimera. Sacando un kunai de su bolso, Kazuo formó la postura de la academia, esperando al shinobi enemigo. Esta iba a ser la verdadera batalla. Esto va a ser mucho más sangriento que lo que acaba de ocurrir, pensó Kazuo mientras el sudor se formaba en su frente. El enfrentamiento entre los dos grandes ejércitos shinobi era inminente. ¿Qué tan fuerte era Madara si se enfrentaba a una fuerza 100 veces mayor que este tamaño mientras que aún no estaba completamente revivido? Pensó Kazuo para sí mismo. *clang. Las espadas, el fuego y los jutsus de iluminación chocaron entre sí y rápidamente se produjo un caos sin precedentes. Gritos de miedo y dolor resonaron rápidamente cuando los shinobis de ambos lados comenzaron a matarse entre sí. Kazuo se quedó quieto por un momento, observando atentamente la batalla. Ir directamente a la batalla ahora es peligroso. Incluso si mato a uno de ellos, 2 o 3 ocuparán su lugar, pensó Kazuo, con la mano ligeramente temblorosa. En ese momento vio a un ninja de la nube dirigiéndose directamente hacia él. Era un ninja joven muy parecido al mismo Kazuo. ¿Por qué los niños siempre quieren morir en mis manos?, pensó Kazuo antes de que una gran sonrisa estallara en su rostro. ¿Quién era él para quejarse cuando un pequeño pez le entraba en la boca? El ninja de la nube rápidamente comenzó a hacer señales con las manos antes de que su pecho se expandiera y lanzara un rayo de su boca. Su velocidad fue impresionante ya que se dirigió directamente a la ubicación de Kazuo, solo para que pasara directamente a través de él. ¿Un clon?, murmuró el ninja de la nube, mirando rápidamente a su alrededor, de izquierda a derecha, tratando de localizar a su enemigo. En ese momento, sintió que algo le agarraba los pies antes de arrastrar la mitad de su cuerpo bajo tierra. Fue Kazuo quien desplegó un clon tan pronto como ocurrió el enfrentamiento y se dirigió a la clandestinidad. TCH soltando un sonido frustrado, el ninja de la nube intentó salir lo más rápido que pudo, sin embargo fue demasiado tarde. Kazuo no salió al suelo inmediatamente para acabar con el ninja, simplemente colocó una etiqueta de sellado en su espalda antes de alejarse de él instantáneamente.
Esa parecía haber sido la elección correcta, ya que el joven ninja de la nube rápidamente desplegó electricidad a su alrededor, liberándose del jutsu de liberación de tierra. En ese momento, Kazuo regresó a la superficie. «Te mataré», dijo el shinobi de la nube. El odio parecía gotear de sus ojos mientras miraba a Kazuo. «Bien, tal vez la próxima vez», dijo Kazuo antes de formar el sello de rata. Los ojos del niño de la nube se abrieron cuando vio el sello manual y el miedo invadió su mente. «Es broma, realmente caíste en la trampa», le dijo Kazuo antes de reír a carcajadas. Las venas estallaron en la frente del ninja de la nube mientras le gritaba a Kazuo en voz alta antes de comenzar a correr hacia él. «Bastardo». Kazuo simplemente sonrió, todavía sosteniendo el sello de rata. En realidad no estaba mintiendo. Kai. Boom, asterisco. Con una fuerte explosión, el ninja de la nube explotó en sangre y órganos que gotearon por todo el suelo. Girando la cabeza, Kazuo inspeccionó el campo de batalla. Sin embargo, no tuvo que esperar mucho. De hecho, fue casi instantáneo cuando otro ninja de la nube se acercó a él. Esta vez no se trataba de un niño, sino de un hombre grande, de piel morena y complexión muy musculosa, con cabello castaño que hacía que su cabeza pareciera una piña. Los ojos de Kazuo se agudizaron de inmediato antes de hacer sellos manuales rápidamente. 4 clones ilusorios aparecen a su alrededor. «Eso no funcionará contra mí, chico, te haré pagar por lo que le hiciste a Ikari», dijo el hombre antes de desaparecer de la vista de Kazuo. Fue instantáneo, casi como si el hombre se hubiera teletransportado y en el siguiente instante Kazuo vio al hombre a solo unos centímetros de él. «Muere, escoria de Konoha», dijo el hombre antes de golpear a Kazuo en el estómago. Sin embargo, lo que le resultó extraño a Kazuo fue que no salió despedido hacia atrás por el golpe, pero rápidamente encontró la razón. Al mirar su abdomen, Kazuo vio lo que el hombre le había hecho. «Me atravesó el abdomen por completo con su puñetazo. ¿Quién es este bastardo?», pensó Kazuo mientras miraba al hombre. El dolor que recorría la mente de Kazuo era extremo. Era desgarrador. Sin embargo, Kazuo no perdió la cabeza ni por una fracción de segundo mientras miraba al hombre que prácticamente lo había matado. 2 asterisco. La sangre brotó de la boca de Kazuo. «¿Cómo te llamas?» «Ochiote, un jonin de la orgullosa nube. Recuerda bien mi nombre incluso en el infierno», dijo el hombre dándole a Kazuo una sonrisa sedienta de sangre. «¿Qué tal si me acompañas allí?», dijo Kazuo lentamente, sintiendo claramente que la vida se le escapaba del cuerpo. En ese momento la mochila de Kazuo se iluminó y se escuchó un sonido chisporroteante. «Kai», dijo Kazuo con una sonrisa. Sin embargo, justo cuando las explosiones estaban a punto de estallar, vio al hombre desaparecer como antes y reaparecer a decenas de metros de distancia, con su rostro burlándose de Kazuo. «Ah, joder». Boom, asterisco. Con una gran explosión, el cuerpo de Kazuo se desintegró. Resoplido asterisco resoplido. Era una vez más la mañana, justo antes de que el sol saliera en el cielo. Kazuo estaba de regreso en el campamento. «Ah, ese cabrón, Choyote. ¿O Chiote? Cualquiera sea su nombre, ¿por qué un jefe de nivel final va a por mí, maldita sea?», dijo Kazuo, con su frustración claramente deslizándose en su voz. Tomando una respiración profunda, Kazuo volvió a calmarse. «No te emociones, simplemente mejora y sigue adelante», pensó Kazuo. Fue en ese momento mientras pensaba que escuchó un sonido parecido a una campana sonar en su cabeza. «Timbre, una notificación del sistema», pensó rápidamente Kazuo mientras observaba la interfaz del sistema que había aparecido frente a él de repente. «Se ha generado una misión. Misiones. Mata a Ochioke, jonin de la nube oculta. Recompensa, 2 mejoras de estadísticas menores, un jutsu aleatorio de rango B». Al leer la nueva misión que le habían dado, Kazuo sintió como si le hubieran dado una bofetada en la cara. «Maldito sistema, no estás pidiendo demasiado, maldita sea», pensó Kazuo. Sus emociones se desencadenaron una vez más justo un momento después de que logró calmarse. Deteniéndose un momento para calmar sus emociones una vez más, Kazuo comenzó a pensar mientras miraba la nueva misión. «Simplemente no puedo hacerlo, pero quiero las recompensas, aumentarían bastante mis posibilidades de pasar un gran obstáculo en el futuro considerando que cada jutsu obtenido por el sistema ya está dominado».
y con las dos pequeñas mejoras de estadísticas podría llevar mi chakra al nivel de Chunin, lo que aumentaría mi poder general a pasos agigantados. Kazuo pensó mientras analizaba rápidamente la situación en la que había caído. Pero ¿cómo se mata a alguien que es tan rápido?, pensó Kazuo antes de que sus ojos se iluminaran un momento después. Ese niño era alguien importante, podría usarlo, pensó Kazuo antes de levantarse de su cama y prepararse antes de dirigirse a la tienda del comandante. Después de todo lo que había hecho en el bucle anterior, Kazuo se encontró nuevamente en medio del campo de batalla con un niño cargando hacia él con la intención de matarlo. Al igual que la última vez, Kazuo arrastró la mitad de su cuerpo bajo tierra antes. Sin embargo, la diferencia fue que Kazuo usó todas las etiquetas de explosión que tenía en el niño y se las pegó en lugares que ni él ni Ochioke podrían ver. Kazuo incluso había tomado las etiquetas de explosión que estaban atadas a los kunai y las había usado. Terminando el trabajo rápidamente, Kazuo regresó a la superficie antes de tomar la espada corta que había obtenido al matar al ninja de la nube en el campamento de hojas y cortar el brazo del joven desde sus hombros. ¡Arg! El ninja de la nube lanzó un fuerte grito mientras las lágrimas caían de sus ojos por el inmenso dolor de tener su brazo cortado. Esto no es nada, llorón bastardo, pensó Kazuo recordando sus desafortunados giros por una fracción de segundo antes de saltar rápidamente hacia atrás. En el instante siguiente, Ochioke apareció junto al niño pequeño. ¿Estás bien, Ikari? Está bien, vendaremos la herida y no morirás, dijo Ochioke mientras rápidamente arrancaba una parte de las vendas que tenía atadas a su brazo y se las ofrecía a Ikari. Kazuo no se quedó quieto y simplemente los observó porque sabía que después de que terminaran, Ochioke vendría y lo mataría instantáneamente, y así comenzó la segunda parte de su plan. Sacando 2 etiquetas de explosión arrugadas, Kazuo le gritó al dúo de nubes antes de arrojarlas. «Muere, escoria de las nubes», dijo Kazuo antes de hacer el sello de rata y comenzar a activar las etiquetas de explosión. El problema con la emboscada que había planeado era que las etiquetas hacían un sonido chisporroteante justo antes de explotar y, por lo tanto, para eliminar esa debilidad, les arrojaré otras etiquetas para hacerles pensar que esas son las únicas etiquetas de explosión. Pensó Kazuo y su plan funcionó. Perfecto. En eso Ochioke tomó a Hikaru en sus brazos y saltó lejos, en ese momento mientras huían de las etiquetas arrugadas que no tenían mucho poder. Ocurrió. Una gran explosión se escuchó en todo el campo de batalla, lo que provocó que varios shinobi voltearan la cabeza. Auge asterisco. Timbre. El usuario ha completado una misión. Kazuo tenía una gran sonrisa sedienta de sangre en su rostro cuando vio los 2 cuerpos carbonizados caer al suelo. Y entonces Kazuo se volvió hacia el shinobi de la nube antes de gritar en voz alta. ¿Eso es todo, escoria de la nube? Yo, un simple genin de la hoja, acabo de matar a tus jonin. Váyanse al infierno, débiles cabrones. Las palabras de Kazuo resonaron incluso en el caos que había en el campo de batalla, siendo escuchadas claramente por cada shinobi. Por un momento no hubo respuesta antes de que todos los rostros de los ninjas de la nube se transformaran en unos de rabia mientras gritaban maldiciones y blasfemias de todo tipo hacia Kazuo. Mientras tanto, los ninjas de la hoja se sintieron vigorizados, sintieron que sus espíritus estaban a punto de estallar. «Maten a estos débiles bastardos», dijo Kazuo una vez más con la misma voz fuerte, casi como si fuera el mismísimo comandante del campo de batalla. Un momento después, fuertes vítores y gritos de batalla se liberaron de las bocas de los ninjas de hojas mientras aumentaban su asalto a los ninjas de las nubes, poniéndolos a la defensiva. La situación parecía sombría para ellos. Un momento después, Kazuo, que había gritado, vio a 3 ninjas de la nube dirigiéndose hacia él, con el veneno claramente visible en sus ojos. «Ah, lo siento, pero no quiero pelear, quizás en otra ocasión», dijo Kazuo con una sonrisa antes de formar una señal con una sola mano y dirigirse bajo tierra antes de correr hacia la parte trasera del lado de hojas del campo de batalla y resurgir una vez más sobre el suelo. Al mirar a su alrededor, Kazuo vio que Hikaru también estaba allí, dando órdenes constantes a los shinobi. Volviendo la cabeza hacia Kazuo, el hombre asintió antes de decir simplemente 2 palabras: «Buen trabajo», y luego se dio la vuelta otra vez.
La pelea continuó aunque el peligro que enfrentaba Kazuo había disminuido sustancialmente y en el siguiente minuto más o menos se volvió prácticamente cero. 3 equipos de Anbu de Konoha se unieron a la lucha, ya habían completado su misión cuando Hawk llegó a Hikaru para darle su informe. Hemos erradicado a todos dentro del campamento de las nubes, estos son los últimos shinobi que quedan, señor, dijo Hawk mientras se arrodillaba sobre una rodilla ante el comandante. Buen trabajo, únete a la batalla y terminemos esto rápidamente y regresemos al campamento, dijo Hikaru mientras una sonrisa se apoderaba de su expresión ante la buena noticia. Una victoria abrumadora, pensó Kazuo mientras miraba el campo de batalla después de escuchar las palabras de Hawk. ¿No está la aldea de la hoja demasiado arruinada? Tienen a los Uchiha, Senju, Hyuga y Nara. ¿No es eso demasiado? ¿Qué fue lo que hizo que Naruto fumara?, pensó Kazuo. Sin embargo, su sonrisa solo se hizo más y más grande. Tengo que ordeñarlos tanto como valgan, todo lo que tengan, ni siquiera dejaré migajas, así que no me decepciones, Konoha, pensó Kazuo. El resto de la batalla no duró más de 3 minutos, con los Anbu que eran todos al menos de nivel Chunin Elite en poder, la nube realmente no tenía forma de ganar. Su moral ya había caído, al igual que su número, y en 3 minutos no quedaba nadie con vida. Una aniquilación completa y absoluta. Y estos son los hombres que se consideran los buenos, los héroes. No me hagas reír, un asesino es un asesino, no hay bondad en uno, pensó Kazuo mientras se burlaba para sus adentros de la escena que tenía ante él. Kazuo siempre había sido un ávido lector y fanático de la serie Naruto, sin embargo, prefería mucho más las novelas ligeras en comparación con el manga y especialmente el anime. El proceso después de derrotar al grupo fue rápido. La hoja se dirigió rápidamente al campamento principal de la nube y saqueó todo lo que había adentro mientras Hikaru tomaba cualquier información valiosa que pudiera tomarse antes de que todo el grupo se diera la vuelta y regresara al campamento principal de la hoja. Esta vez sería más agotador y requeriría más chakra, ya que todos tuvieron que escalar la empinada montaña para llegar al otro lado, ya que habían colapsado el pasaje. Sin embargo, con la moral de todos alta y la alegría filtrándose por sus cuerpos, el viaje fue considerado ligero y para nada cansador. Sabían que al haber derrotado a toda la nube, la mayoría de ellos tendrían vacaciones para regresar a la hoja por 1 semana y tal vez incluso 2 semanas si tenían suerte. No creo que ese bastardo de Hikaru me deje escapar de su control, pensó Kazuo mientras miraba a Hikaru que caminaba frente a él. ¿Debería simplemente eliminarlo y hacer que parezca que lo hizo un Anbu de la nube? Kazuo pensó por un momento antes de mostrar una sonrisa de autodesprecio. Como si pudiera tocarlo, moriría antes de poder ver su rostro con todos los Anbu alrededor para protegerlo, pensó Kazuo. El viaje duró un tiempo, pero antes de que la noche cayera sobre el mundo, regresaron al campamento una vez más, compartiendo la gran noticia con los otros ninjas que se habían quedado atrás para proteger el campamento. Pero eso no significaba que no hubiera tristeza, ya que muchas personas habían perdido a sus compañeros y probablemente derramarían lágrimas esa noche cuando estuvieran solos en sus tiendas. La guerra nunca fue una alegría para los débiles, fue solo un ciclo repetitivo de dolor y tristeza que alimentaba el odio. Kazuo rápidamente se disculpó con los demás y regresó a su tienda, tenía algo más que hacer. Una vez dentro de su tienda, Kazuo abrió rápidamente el menú del sistema y hizo clic en la pestaña Misiones. Misiones. Matar a Ochioke, Jonin de la nube oculta. Recompensa. 2 mejoras de estadísticas menores, un jutsu aleatorio de rango B. Afirmar. Al presionar rápidamente el botón de reclamo en la parte inferior de la página holográfica, Kazuo vio una nueva ventana emergente aparecer ante sus ojos. Se ha reclamado la recompensa de la misión. Se están entregando recompensas. 1%. 56%. 98%. 100%. Al usuario se le ha otorgado el jutsu de rango B. Invocación, creación de espada de destello relámpago. ¿Qué demonios es eso?, pensó Kazuo antes de que una avalancha de información se transfiriera directamente a su mente, otorgándole otro dolor de cabeza.
Unos minutos después, el dolor que recorría su mente finalmente se calmó y pudo revisar la información que le habían dado. Entonces es la técnica que Sasuke usó contra Itachi. Al inscribir sellos en cualquier papel o ropa, luego puedes invocarlos instantáneamente colocando tu dedo sobre ellos y usando una pequeña fracción de chakra. Esto permite al usuario invocar armas instantáneamente. Es útil, pensó Kazuo mientras analizaba la técnica. Teniendo en cuenta que podría haber obtenido el jutsu del clon de sombra, esto deja un mal sabor de boca, pensó Kazuo antes de soltar un largo suspiro. Kazuo se levantó de su asiento y se dirigió al exterior de la tienda. La luna estaba a punto de salir en el horizonte mientras el sol lanzaba sus últimos rayos de luz. Ha pasado casi una semana si consideras todas las veces que he muerto, pensó Kazuo mientras miraba al cielo antes de bajar la cabeza y mirar alrededor del campamento. Los shinobi estaban sumergidos en la alegría de una batalla ganada mientras comían algo de carne de ciervo que habían logrado cazar y cocinar. «Únete a nosotros, Kazuo», gritó un shinobi mientras saludaba a Kazuo, quien asintió con la cabeza y se unió al grupo. Pronto se encontró con un plato de carne de venado en sus manos. Estaba claro que le habían dado una tajada mayor que al resto. Al levantar la mirada, vio a todos, decenas de shinobi sonriéndole y asentiéndole. «No te preocupes, solo disfrútalo», dijo el hombre que lo había llamado antes de soltar una carcajada y darle una palmadita en la espalda a Kazuo. «Bien, gracias a todos», dijo Kazuo mientras miraba a todos y asentía. Kazuo no sabía qué pensar mientras se llenaba la boca con carne de ciervo. En momentos como este, le resultaba difícil pensar en traicionar a estas personas, pero esos momentos fueron breves mientras Kazuo sacudía ligeramente la cabeza. «No seas tonto, si quiero sobrevivir en este mundo infernal, entonces la única forma es hacerme fuerte, si puedo hacer eso, pero necesito sacrificar a todos los demás, que así sea. No quiero sentir el dolor de morir una y otra vez, sin mencionar que si me quedo atrapado en el Tsukinome infinito de Madara, entonces se acabará el juego, ni siquiera mi bucle temporal me salvará de eso». Kazuo pensó antes de tomar otro trozo de carne de venado y metérselo en la boca. Su mirada se volvía más escalofriante a cada momento mientras reafirmaba su resolución de preocuparse solo por sí mismo. «En este mundo estoy solo.